un tema que ha ocupado muchos titulares en estos últimos días. Comentarios van y vienen, pero no son los últimos días, las últimas semanas, diría yo, porque eso llevó a los rectores de las universidades del Estado a buscar a los diputados y empezar a hacer algún tipo de cabildeo, lobby con ellos, para que se les excluyera de la ley de empleo público. Y empezaron a alegar que la ley de empleo público, como está concebida, violenta un principio constitucional de autonomía universitaria, y que desde ese punto de vista ellos son defensores de la autonomía e inclusive asusaron a los estudiantes de las universidades del Estado, en el caso de la Universidad de Costa Rica, inclusive autorizó a estudiantes, a docentes a no dar clases, a estudiantes a ausentarse de sus clases. Si habían algunas evaluaciones para ese día, básicamente desde la rectoría dijeron se reprogramarán todas las evaluaciones y le pedimos a los estudiantes que vayan a manifestarse al frente de la Asamblea Legislativa para defender la autonomía universitaria. Eso mismo hicieron con estudiantes del Tecnológico, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que está ya ubicado, si ustedes entran en Cartago, y la Federación de Estudiantes de ese Centro de Estudios Superiores dijo, o sea, ustedes a mí no me van a utilizar a ir a marchar en favor de una autonomía con el régimen de privilegios que tienen los empleados y los funcionarios de esta universidad. Así que primero empecemos a analizar cómo racionalizamos ese montón de pluses, etcétera. Vamos de qué manera aumentamos la cantidad de becas, cupos, etcétera, pero no nos van a utilizar como carne de cañón para ir allá a la Asamblea Legislativa a hacer presencia, presionar a los diputados para que hagan lo que finalmente hicieron hoy en la Asamblea Legislativa. Saludos, Federico Malabasi. Buenas noches, don Otto. Es un tema que se las trae a propósito del proyecto de ley de empleo público. Se ha estado discutiendo mucho nuevamente sobre la autonomía universitaria. Es un tema como recurrente, ¿verdad? A partir del artículo 84 de la Constitución Política, que originalmente hablaba solo en la Universidad de Costa Rica y ahora integra a todas las universidades del Estado en este régimen de autonomía. Hay distintas maneras de acometer el tema de la autonomía en la Constitución. Lo hace con el tema de las universidades en el capítulo de la educación y la cultura, lo hace con el régimen municipal, ¿verdad? Reconociendo que las corporaciones municipales son autónomas, y finalmente lo hace con las propias instituciones autónomas. El tema de la autonomía es un tema conocido como de descentralización. Descentralización significa jurídicamente la creación de una nueva persona jurídica. Entonces, la primera consecuencia de la descentralización es la creación de una persona jurídica distinta del Estado. Y ahora aquí el tema es ¿qué le vamos a otorgar? La Constitución hace un marco para las instituciones autónomas. Dentro de ellas hay un capítulo especial que serían los bancos del Estado, ¿verdad? Estos ornitorrincos costarricenses, ¿verdad? Que son entidades propiamente de lo más comercial del derecho privado, pero que el Estado costarricense se las apropió en un periodo de excepción allá en el año 48, y que nos dan estas cuestiones de bancos comerciales del Estado, pues son instituciones autónomas, forman parte del capítulo de instituciones autónomas. Están las corporaciones municipales, que son entes autónomos, y están las universidades del Estado, que son entes autónomos. Algunos autores han querido reconocer como especial el régimen de instituciones autónomas de las universidades, y dentro del resto de entidades autónomas, la de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Que son como los regímenes de autonomía más marcados, obligando a su consulta como todas las demás, y obligando incluso en algunos casos a mayorías especiales. Y como la generalidad de las autonomías se refiere a una descentralización administrativa, como la municipal, que también es política, las universidades han querido sacar petróleo del texto constitucional, que las pone en el capítulo de la educación y la cultura, y han terminado casi señalando que tienen derecho a darse su propia ley.
lo cual no es cierto. Lo que dice la Constitución es que pueden darse su propia organización y su propio gobierno, pero no su propia ley, ¿verdad? En algunos casos han querido exacerbar el estatuto universitario como si fuera una ley, y es la ley propia, pero no la ley para los demás. No tiene la potencia de una ley. Y esto ha traído muchísimas discusiones que se han ido zanjando poco a poco a través incluso de resoluciones de sala constitucional, a través de temas que han pasado incluso por los delitos comunes, ¿verdad? Por la captura de imputados sindicados a la comisión de delitos dentro del propio campus universitario y a una propia graduación, modulación de lo que hay que entender por autonomía universitaria. Un par de juristas reconocidos, Marvin Carvajal y Rubén Hernández, se han tirado al ruedo con la tesis muy bien explicada de que esa autonomía es sencillamente autonomía, que no da derecho a brincarse la Constitución ni a brincarse las leyes de la República, ¿verdad? Y que en el caso de la Ley de Empleo Público, en concreto, significa que tienen que estar sujetas a las normas constitucionales básicas, ¿verdad? De equilibrio presupuestario, de racionalidad, de garantías constitucionales de igualdad y otras similares, ¿verdad? Va a haber un gran pleito, no sé si los universitarios estén dispuestos a incendiar carros y tirarse a la calle por esto, o poco a poco van entendiendo que lo que es privilegio de algunos profesores o algunos asalariados en la administración pública lo quieren convertir en una guerra de autonomías y que no corresponde. Hago mi primera ponencia para escuchar su comentario. Gracias Federico. Hoy se aprobó en la Comisión de Gobierno de Administración, que está tramitando la Ley de Empleo Público, una moción de la diputada Paola Vega, diputada del Partido de Acción Ciudadana, que dice así, y quiero conocer su reacción al contenido de esta moción. Dice, eso están incorporándole a un proyecto que está hablando sobre la rectoría en empleo público e incorporan un inciso que dice, el inciso F: el sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. Bueno, este texto hizo que el diputado Pablo Heriberto Abarca dijera, bueno, aquí se está creando un minifeudo dentro de la Ley de Empleo Público porque directamente se les está dando la posibilidad de tener su propio régimen de empleo. Sale Karine Niño del PLN diciendo, no, eso no es así. Ellos están obligados a seguir ahí con un salario global. Sale Carlos Ricardo Benavides del PLN y dice, no, mire, ustedes lo que hicieron fue excluir a la universidad de la Ley de Empleo Público. Usted como docente universitario con una gran experiencia de muchísimos años en el tema también de conocimiento de la Constitución, derecho a la Constitución, pero también involucrado en el tema de las universidades, ¿cómo interpreta el alcance de este inciso que se le está incorporando a este artículo que tiene que ver con la Rectoría de Empleo Público? Me parece que, como estamos en año electoral, mucha gente quiere quedar bien con todo el mundo y me parece que ahora Vega está haciendo el trabajo pro universidad pública en el sentido de que está buscando un portillo de excepción, y me parece que la interpretación de que entonces estos órganos estarán obligados a reconocer los principios de derecho público no es válida. O sea, si están obligados a reconocerlo, sencillamente no ponga excepción, que la busquen ellos. Así que me parece que están construyendo una excepción a las normas de derecho público, un privilegio exacerbante de derecho común, ¿verdad? Odioso, por tanto, en unos tiempos de crisis, y si están tan claros de que tienen que seguir los lineamientos del empleo público, entonces ¿para qué le crean
este tipo de norma especial, ¿verdad? Entonces, sí me parece que este tipo de moción es para ir construyendo una excepción, ¿verdad? Y como ha trascendido la noticia de que en el Poder Judicial también quieren su propia excepción, ¿verdad? Me parece que uno puede explicar o utilizar esta moción de un ejemplo de cómo, ¿verdad? A la par de alguna reunión que hubo allí en el Poder Judicial para ir creando una conformidad, de excepciones, digamos, que están en el subsuelo, nos explica cómo es que, dice la gente, echa la ley, echa la trampa, y cómo para pasar algo aparentemente que es una medicina, terminan haciéndole a cada uno su excepción, ¿verdad? Y entonces estamos aparentando ante el Fondo Monetario Internacional, aparentando ante el resto de la sociedad costarricense que estamos poniendo orden y nos estamos prestando a una chanfaina, ¿verdad? A una trampa legal, casi uno poner crónica de una excepción anunciada y crónica de una ley que no va a servir para nada, crónica anunciada de una ley que no va a servir para nada. O aquella frase de George Orwell de que en la granja de los animales unos son más iguales que otros. Aquí están haciendo una excepción para la granja de los animales para que los universitarios sean más iguales que los demás. Entonces, usted mencionaba ahora, Federico, el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial hace poco, la semana pasada, básicamente salió a decir la Corte Plena, una decisión de Corte Plena, que el proyecto de ley que pretende incorporar el impuesto sobre la renta al salario escolar, hoy el salario escolar está exonerado de pagar impuestos sobre la renta, como si lo paga el resto de los salarios que reciben las personas por su trabajo en el sector público. Y bueno, el sector privado si pasan de cierto nivel. Pero la Corte Plena salió a decir que un impuesto sobre la renta aplicado al salario escolar afectaba la organización interna del Poder Judicial y por lo tanto le mandó a decir a la Asamblea Legislativa, no así explícitamente, pero sabemos la consecuencia de eso, de que si la Asamblea Legislativa va a aprobar el incorporarle o aplicarle un impuesto sobre la renta al salario escolar y afectar entonces la organización interna del Poder Judicial, esa ley va a requerir 38 votos. Y también usted mencionaba el que se empiezan a insinuar lo que podrían ser algunas excepciones que se empiecen a incorporar en el proyecto. Está el tema de las autonomías municipales que ya usted mencionaba, está el tema ahora de las universidades con su propio régimen de empleo, está luego la independencia del Poder Judicial, que muy probablemente va a haber una presión por allá en el sentido de que hay que ver de qué manera se deja por fuera al Poder Judicial o dejándolo adentro, el Poder Judicial va a llegar y decir, mire, esa ley tiene que aprobarla con mayoría calificada. Yo estoy viendo la crónica de excepciones anunciadas y entonces como consecuencia una ley que realmente viene a ser una especie de saludo a la bandera, porque inclusive hasta nos puede salir más caro, porque la determinación del salario global, yo no siento que vayan de verdad a promediar con el salario que se paga en el sector privado por ocupaciones equivalentes en el sector privado para sacar un promedio y muy probable terminemos con un salario global muy alto para cada categoría salarial en el sector público, en este caso gobierno central, dejando por fuera del gobierno central al Poder Judicial, dejando por fuera municipalidades, dejando por fuera a empresas del Estado que supuestamente están en competencia y dejando por fuera también de pareciera las universidades del Estado. A ver, don Otto, aprovecho este planteamiento para poner el marco conceptual. Nosotros hemos sufrido el impacto de un paquete tributario al inicio de esta administración y el impacto de una serie, bueno, ya se terminó de aprobar el impuesto de valor agregado y otras cosas que habíamos logrado detener antaño porque lo que debía ser
era una racionalización del gasto público. No se racionalizó y por fin llegamos a una crisis y al inicio de esta administración, bajo promesa de que iban a arreglar el otro lado de la ecuación, que era todo el gasto público, nos clavaron, porque esa es la palabra, un paquete tributario con una serie de normas tributarias muy complejas. A propósito del COVID, no arreglaron la parte pública que correspondía y ahora, ¿verdad? Como parte del arreglo del Fondo Monetario y de otras propuestas inapropiadas, por cierto, parejas con el salario global, la renta global que la pasan metiendo a escondidas, nos pasan un un proyecto de empleo público, convenciendo a algunos dirigentes empresariales que están de buena fe, ¿verdad?, de que esto es necesario. Y claro, es necesario ordenar todo el empleo público porque ha sido un desorden, pero hay que hacerlo inteligentemente. Si empiezan a hacer el huequito para las universidades, el huequito para el Poder Judicial y el prurito del salario global para entrar, vamos a quedar en el peor de todos los mundos. Mejor dejarnos así y seguir macheteando a punta de inconstitucionalidades algunos privilegios, porque no estamos logrando algo apropiado. Algunos cálculos que han hecho algunos estudiosos dicen que con el tema del salario global, cuidado si no hacemos de entrada más bien un gasto público más grande y racional, porque he oído perfectamente los argumentos de algunos expertos en empleo en que esto no va bien y que el tema del salario global más bien es un engaño a todos los costarricenses, ¿verdad? A todos los que de buena fe están creyendo que esto se racionaliza. La discusión entre si dan rectoría al servicio civil o al Ministerio de Planificación se ha prestado a muchas controversias. El huequito o huecote que le están favoreciendo a las universidades públicas y cómo el Poder Judicial, de manera igual a los temas de pensiones, va defendiendo las excepciones ajenas para guardar la suya propia, y esto del Poder Judicial declarando que el tema de un eventual tratamiento de impuestos sobre la renta al tema del salario escolar afecta a la organización, o sea, lo declaró ya materia de orden público de la Corte, nos está anunciando cómo se aferra la gente a sus privilegios, ¿verdad? A estas desigualdades que exacerban todo el derecho común, y qué difícil está resultando desintoxicar a la sociedad costarricense del tema del gasto público. O sea, es importante esta legislación, pero no hay que llevarla a golpe de tambor ni aceptar el condicionamiento de que, como se le planteó al Fondo Monetario, es la única vía. No, hagámoslo bien. Y si es del caso, pidámosle lo que decía el profesor José Joaquín Trejos anunciando su ordenado gobierno, hagamos hasta la legislación con parsimonia. O sea, para ir a lo bueno, requerimos que la legislación sea pensada, que sea razonable, que no haya estos recovecos, porque esto se está convirtiendo en una cosa en que pues, nos puede quedar el peor de todos los mundos, ¿verdad? Que no sea una caja de Pandora, que donde se destapa más bien nos ponga a la Corte en excepción, a las universidades en excepción, el salario global de yo no quiero eso, no me parece que sea orden, me parece que nos están estafando con una legislación anunciada como orden, ¿verdad? Y que está terminando más bien en unos desafueros. Muchísimas gracias, Federico, por tu participación. Ahí te estaremos invitando a participar en futuros Facebook Live, un poco recordando aquellas épocas allá de 1994 a 1996. Sin censura. Cuando teníamos un programa de televisión en Canal 19 que se llamó Sin Censura y luego lo cambiamos a La Hora de la Libertad. Ya hoy tenemos un poquillo más de canas que las que teníamos en aquella época, pero la misma pasión y convicción por las ideas de la libertad. Bueno, salimos en la TV Guía y todo. Así es, ahí tenemos recuerdos lindísimos de esas épocas. No existía Facebook, ni existía televisión por cable. Esta vaina que estamos haciendo hoy no existía. Y la posibilidad de las reproducciones después tampoco. Bueno, éramos el gusto de toda la gente que quería la libertad. Muy buenas noches, Otto. Buenas noches. Gracias, Federico. Un saludo a todos.